¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa. A nombre de mi equipo de producción, encabezados por Alberto Rosales, queremos agradecerle enormemente que nos acompañe en este arranque de mes, este 2 de abril del 2025. Estamos muy contentos de poder compartir nuestros contenidos para nuestra audiencia en radio y televisión. Saludos a nuestra zona costa y tenemos una invitada de lujo. Gracias por su tiempo a la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la doctora, y tiene un nombre maravilloso, Desiree, imagínense cómo bonito nombre, Desiree Sagarnaga Durante. Ella toma posesión el pasado 15 de febrero del 2020. Literalmente llegó a enfrentar la pandemia y me da mucho gusto que nos acompañe porque en este año la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado una serie de anuncios positivos en materia de la infraestructura, cómo va a crecer la infraestructura del IMSS en el país, y dentro de esta infraestructura tenemos dos hospitales, uno en Ensenada y otro en San Luis Río Colorado, y usted dirá, oiga, pues ya es Sonora. No, la delegación también le corresponde San Luis Río Colorado, Sonora, así es de que muchísimas gracias, delegada, por acompañarnos. Presentó su informe el pasado 14 de marzo y si me equivoco me corriges, delegada, y gracias por estar aquí. Vamos entrando en materia. Bienvenida. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia que yo sé que es grande y yo Gracias. encantada, cuantas veces nos inviten aquí vamos a estar. Muchísimas gracias, delegada. Pues fíjate que la audiencia me dice, Rosa, ¿por qué siempre hablas de cómo fue el manejo de la pandemia? ¿Qué pasó después de la pandemia? Y yo le tengo mucho respeto al sector salud y particularmente a las enfermeras, a todo el cuerpo médico que estuvo en la primera línea en la batalla de la pandemia. Para mí nunca se me va a olvidar el trabajo extraordinario que hicieron, y te tocó, delegada. Entonces, antes de entrar porque pues te convoqué para que habláramos del trabajo en este último año, tu informe que acabas de presentar, y además pues vienes acompañada del maestro Zoé Robledo, que también estuvo en la administración pasada, que está ahorita, y que bueno, pues ha tenido no sé cuántas visitas históricas a Baja California. Entonces, ahora sí que desde San Quintín hasta la parte más sur de nuestro estado, aquí en el Valle de Mexicali, de ello vamos a platicar. Entonces, entremos en materia, un poco la reflexión, ¿no?, de lo que fue este año crítico, ¿no?, de cómo el sector médico enfrentó la pandemia, o las lecciones que a ti te gustaría compartir que dejó la pandemia. Sí, bueno, efectivamente llegué yo el 15 de febrero del 2020 y para finales de marzo ya teníamos nosotros un número de casos que iba en un ascenso tremendo, ¿verdad? Era una velocidad gigante, yo diría, como se iban presentando los casos, y al mismo tiempo nosotros convirtiendo las áreas. No había antecedentes, cuando menos no había gente viva en México que hubiera enfrentado algo similar. Y bueno, efectivamente yo tuve la fortuna de contar con un equipo de trabajo muy experimentado, muy conocedor de todo lo que era la delegación. Y bueno, pues de alguna manera sí te puedo decir que era un estrés importantísimo. Yo creo para mí, sí, yo creo que yo ya soy jubilada del IMSS y después recontratada. Yo tengo más de 35 años de trabajar en el IMSS. Nunca me había tocado una, un reto tan importante. Nunca, ni como operativa, ni como directiva. Afortunadamente la gente, insisto, muy comprometida. Yo respeto muchísimo a médicos, a enfermeras, pero también a toda esa gente del área administrativa que de día y de noche estaba extendiendo las tuberías de oxígeno y las bombas. Y bueno, ya te imaginarás, asegurando que las plantas de luz y que no fallaran, convirtiendo salas de espera, salas que tenían sido de espera, convirtiéndolas en salas de hospital, al mismo tiempo que estaban, y los de las ambulancias y todo, de camillería, bueno, una cosa tremenda. Nadie se hizo para atrás. Y miren que a nosotros en Tijuana nos tocó la época probablemente la más difícil, no solo junto con la ciudad, fuimos los primeros. Pero afortunadamente estas personas supieron vigilar adecuadamente, y me refiero a lo epidemiológico,
y veíamos cómo en Estados Unidos era precisamente California, donde estaba ya pintándose, ya no voy a decir que de rojo, de morado, de negro, y nos anticipamos aún a las instrucciones de nivel central del instituto, ¿verdad? Aún cuando en el resto del país todavía no se suspendían las cirugías programadas, todavía no se convertía, nosotros decidimos aquí hacerlo. Y gracias a eso, y fui asesorada ahí, por supuesto, por quienes dirigían en ese momento toda el área médica administrativa. Gracias a eso te puedo decir que no hubo un solo paciente de COVID nunca, aún en los días más negros, uno que le faltara una cama, uno que le faltara personal. Recibimos mucho personal de enfermería, más de 150, pero meses después, de apoyo de los estados del país, de los estados del país. Y te digo que fue una crisis tremenda porque nos tocó la época en el que la Secretaría de Salud a nivel nacional decidió que todo aquel personal que fuera mayor de edad, o sea, de 60 años, o bien, fíjate, que tuviera niños o niñas, que tuviera de 12 años de edad o menos, se retirara, se fuera a su casa. Entonces a nosotros, de nuestra plantilla, casi 6,000 personas entre médicos y enfermeras, más somos 16,000 ahorita, éramos como 14,000. Entonces, de pronto se nos fue casi 400 personas que no estaban enfermos, se retiraron por ser adultos mayores. No todos los mayores nos retiramos, su servidora pues, es una de ellas, pero y otros que no se quisieron retirar. Pero entre los que eran adultos mayores y los que tenían esos hijos menores de 12, casi 400 y tantas plazas. ¿Yo qué te puedo decir? Terminamos con una mortalidad promedio, no es cierto que mayor, o sea, promedio a la del país, ¿verdad? A nadie le faltó que el ventilador, mientras los médicos y enfermeras estaban atendiendo a los pacientes, el área administrativa buscando proveedores, hubo un momento ahí, sí creo yo, eso es algo que sí debe de saberse. Yo digo traición. Hubo algunos proveedores que deberían ser hasta castigados, o ya no van a poder ser, pero de veras que merecían castigo. Abusaron y cuando las instituciones de salud más los necesitábamos, cuando todo el mundo de pronto necesitaba cubrebocas de tal o cual cantidad, no creas que duplicaron el precio, sabiendo que era indispensable para nosotros, que no podíamos trabajar sin ellos y que de pronto, si nosotros comprábamos habitualmente, no sé, 500 diarios, me estoy diciendo un número, pues de pronto ya teníamos que comprar 10 veces más. Correcto. Sí, por el consumo inmenso que se nos multiplicó y así lo hicieron los precios. Hubo problemas. Yo les digo, es el colmo, esa es una deslealtad al país y a la ciudadanía. No creas que duplicaron los precios, no creas que los triplicaron, que 4 veces, que 5, que 8. No, hasta 20 veces más. Y sabían que nos tenían amarrados y que teníamos que comprar en ese momento. Nunca centavo. Nivel central nunca faltó. Y por más que querías hacer en ese momento que le hiciste, no encontramos. Hubo gente que nos tenía que haber vendido ventiladores a tal precio, pues lo triplicaba, lo cuatriplicaba. Fue una cosa terrible. Como hubo otros muy solidarios. Gente que llegó a donar lo que podía, tiempo, agua, sillas de ruedas o proveedores que nos apoyaron. Correcto. Uno de los aprendizajes es, no todo mundo es solidario en esos momentos y creo que sí faltó después hacer hasta ciertas investigaciones y haber hasta castigado eso. Ya sé que van a decir que es una locura, que finalmente es la oferta y la demanda, pero de ese tamaño fue. Y la mayoría fueron solidarios y que no cabe duda que el IMSS, pese a lo que algunas personas piensan, el IMSS y también las otras instituciones de salud, pero el IMSS es uno de los grandes baluartes, de los grandes tesoros que tiene la institución. No sé qué hubiera pasado en materia de mortalidad si no hubiera existido un IMSS que no dejó desprotegida ninguna delegación. Las puertas siempre estuvieron para todos abiertas. Y también debo subrayar el apoyo interinstitucional. Ahí en esos momentos no importaba si el que llegaba en urgencias, pues que no era derechohabiente, eso era derechohabiente. Y cuando necesitábamos, si la Secretaría de Salud en esos momentos tenía los cubrebocas y yo tardaba 2, 3 días en conseguir los otros, nos estuvimos apoyando. Entonces,
fue una experiencia en ese sentido cálida, porque te encontraste donde menos lo pensabas, porque también ellos necesitaban cuidar sus recursos, nunca se Claro, midieron a cuidarnos como nosotros también a ellos. Entonces, así. pero bueno, pues finalmente sobrevivimos y sobrevivimos más fuertes. El año 21 fue de mucha recuperación y en el 22 también, redoblar esfuerzos, muchísimas jornadas extraordinarias para recuperar, porque ¿qué nos dejó aparte del impacto pues en las familias, etcétera? ¿Qué nos dejó? Un diferimiento espantoso de cirugías y de consultas que no se pudieron otorgar porque era más peligro que te acercaras a un hospital en esos momentos si salieras de tu casa, ¿sí? Entonces, si tenías pendiente que la cirugía de la rodilla y que de la catarata y que de la mano, todo eso se generó Así un es. defecto que prácticamente apenas 4 años después estamos logrando abatir a llegar a las mismas cifras de diferimiento. No, no quiero decir que no haya diferimiento, pero ahorita ya podemos hablar que tenemos más o menos la misma cantidad o un poco menos que se tenían De- en la pandemia. Descríbenos, por favor, porque durante la pandemia también se tuvieron que habilitar ciertos espacios. Recordarás, no sé si quieras hablar de los de Mexicali o de la zona costa, que también se construyeron en la pandemia para atender la contingencia. Esos espacios, ¿qué son hoy en día, delegado? Sí, se construyeron precisamente en México, inició de inmediato, a los pocos meses de que iniciara esta pandemia, estoy hablando de finales de marzo, por ahí, o mediados de marzo del 20, con un modelo de construcción rápida, que ya vienen bloques prefabricados de cemento o algo así, y construyeron rápido en cuestión de, ¿qué sería? Yo creo que en menos de un mes ya teníamos construido lo que le llamábamos entonces el centro de atención temporal. Uno en Temporal. México, lo que ahora es una unidad deportiva del instituto, es uno también de los logros que pudimos ya tener una unidad deportiva ya con plazas dedicadas a ellos, etcétera. Pero bueno, este centro de atención temporal para 38 personas, 38 camas habilitados con área de cuidado crítico, etcétera, y personal exprofeso, nosotros llamamos Plaza Cero, que se contrataron cientos y cientos, miles en el país de personal de enfermería, de camilleros, médicos, etcétera, para precisamente atender específicamente a estas personas. Y en Tijuana se construyó uno, ese es un poquito diferente, es como de lámina, lo construyó con un cupo para 60 camas. Ujú. Eh, de Tijuana, el de Tijuana, entonces, o sea, de golpe ya teníamos 60 camas más, pero también con personal y con equipo. Ese pasó a formar parte ya cuando ya no necesitamos tanto el COVID y ya pues, era una patología más a tratarse como cualquier otra enfermedad respiratoria seria en el hospital. Lo estamos Ujú. utilizando desde entonces para pacientes quirúrgicos, a veces de otro tipo, pero quiero decir, pasó a ser 60 camas más del Hospital 1 simplemente, o sea, ampliamos. De hecho, entre el Oncocrean famoso, nuestro centro oncológico de referencia para niños y niñas, que se creó ahí en el Hospital 1 con 25 camas nuevas, y estas 60, nada más para el 22 ya el Hospital 1 ya tenía casi 100 camas más. Acá, entonces ese a la fecha se sigue utilizando como si fuera un piso más, aunque está ahí en el área del estacionamiento, como si fuera un piso más del hospital. Pacientes de ortopedia, de cirugía general, etcétera. Y en el caso del de Mexicali, ahora se llaman centros de extensión hospitalaria. En el caso de Mexicali, fíjate que hubo un proyecto en que lo íbamos a convertir en centro de día, donde se capacitaría a personas adultos mayores con cierta discapacidad, se convertiría, tú entrarías y sería una especie de casa habitación, parecería casa habitación, donde se les entrena a vivir solos, muchos de ellos viven solos con cierta discapacidad, y ahí se les entrena desde cómo prender la estufa y programar la lavadora, digo, poner la lavadora, la secadora, cómo levantarse de una cama, cómo levantarse si se cae, ya sabrás todo eso. Pero en eso llegó un nuevo proyecto para reducir la subrogación de los servicios de hemodiálisis. Y en eso estamos ahorita. Se convirtió. En un centro donde el Instituto Mexicano del Seguro Social en Mexicali tendrá más de 30 sillones o mínimo 30 sillones de hemodiálisis
para, insisto, para que ya no tengan que estar yendo con proveedores externos. Excelente. Ahora, doctora, para nuestra audiencia, para poder dimensionar la atención que tiene el IMSS en el Estado, descríbeles cuánto es la derechohabiencia que tiene el Estado, cuántos hospitales tenemos, cuántas clínicas tenemos, porque obviamente pues vamos a incorporar a la de San Luis, ¿verdad? Entonces, descríbeles un poquito esta parte para que la gente, nuestra audiencia, conozca el tamaño que tiene el IMSS. Sí. Primero recuerden que nosotros no solo brindamos atención médica, somos una aseguradora, ¿sí?, que brinda 5 tipos de seguro. En materia de enfermedades y maternidad, o sea, de atención médica, pues contamos con 8 hospitales. Uno de ellos efectivamente es el de San Luis Río Colorado. Y aunque cuando yo llegué eran alrededor de 1,250 camas, casi 1,300. Ahorita tenemos casi 1,500 camas censables. Esto es con personal. De hecho, hemos aumentado en estos últimos años casi 900 plazas de nueva creación. Tenemos 8 hospitales, 34 unidades de medicina familiar. Esto para brindar la atención médica. Pero también otro de los seguros que brindamos es contra los riesgos que se pueden producir en el trabajo. Nosotros damos capacidad, calificamos el riesgo, si fue accidente, si no fue accidente del trabajo, etcétera. Otro de nuestros seguros habla de invalidez y vida. Si tienes una enfermedad que no es profesional, no sé, una diabetes, si ya no puedes trabajar, pues acuérdate que te podemos, se califica por los especialistas y se te da la invalidez y todo el resto de tu vida sigues ganando esa pensión por invalidez. Vaya, o si se llega a morir la persona, pues se paga, se da una pensión a la viuda, al viudo o a los hijos que tienen cierta discapacidad, bueno, según esto. Pero también el cuarto tipo de seguro, que es que tú terminas tu vida laboral y entonces existe lo que llamamos retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. O sea, tú recibes tu pensión. Actualmente, para que tengan una idea, 204,000 personas reciben la pensión mensual que se brinda por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué derechohabiencia tenemos? Tenemos la derechohabiencia que ya se afilió a un médico familiar, son alrededor de 2,340,000 personas, pero la potencial, la que podría ahorita irse a afiliar, no se ha afiliado por alguna razón, son cerca de 3 millones de personas. Nosotros tenemos casi el 68%, entre 65 y 68% de todos los ciudadanos, de todas las personas que viven en Baja California. Si bien 2,300,000 ya tienen médico familiar, hay una población potencial que no ha ido a inscribirse, pero que tendría derecho al IMSS, y esta sumaría los 3 millones. Esto significa que de la totalidad de habitantes de Baja California y San Luis Río Colorado, 65 a 68% tienen seguro social, tienen IMSS. Pero además, insisto, otro tipo de seguro que tenemos, pues es el de los servicios sociales y guarderías, por ejemplo, es muy importante. Sí. No sepan, tenemos 53 guarderías a lo largo y ancho de Baja California y San Luis, al grado de que les puedo decir, 3 son propias, 3 guarderías. Ahí tenemos poco menos de 500 niños y niñas. Pero ya con el total de las 53, nosotros, el Seguro Social atiende a 10,100, 10,200 niños y niñas. Todos los días acuden a una de nuestras guarderías. Okay. ¿Sí? Muy bien. Si te parece, tengo que marcar un corte, delegada, es muy breve, y regresamos contigo para que ya entremos en materia y las recientes visitas. No sé si has contabilizado las visitas que ha llevado el maestro Zoé Robledo a Baja California desde el sexenio pasado hasta ahorita, pero yo creo que ha sido uno de los directores generales del IMSS que más ha visitado nuestra entidad en las últimas décadas. Entonces, si te parece, con este tema regresamos, es muy breve, no le cambie, regresamos con la delegada del IMSS en Baja California, la doctora Desiree Sagarnaga. Volvemos.